Buenas, buenas. Ajá. Dios le bendiga, dándole la bienvenida a todos los que están en sintonía con este programa, contestando tus preguntas bíblicas. Y aquí hacemos un esfuerzo con la ayuda de Dios para contestar sus preguntas, así que cuando tenga pregunta, envíala a la Primera Iglesia Bautista en Marion Oaks, en Ocala, Florida, Estados Unidos de América. Y puede enviarla por email, puede entrar a iglesiadeamor.com y ahí encuentra nuestra información y puede enviarla por ese medio. Y estamos aquí para servirle. En el día de hoy vamos a vamos a poner un esfuerzo para tratar de contestar la pregunta: ¿cuál es el significado de San Juan en el capítulo 4 para responder aquel comentario que hizo la señora samaritana hablando con Jesús, cuando ella le dice que dónde es que debe de adorarse a Dios, si en el territorio de, de los judíos en Jerusalén, o si tenía que hacerse en algún otro lugar, que dónde es que Dios quiere que se le adore. Entonces Jesús trata de contestarle esa pregunta, pero es algo que conlleva un sinnúmero de preguntas. Para poder contestar una pregunta, siempre tratamos de buscar el quién, el qué, el por qué, cómo y cuándo. Y eso lo vamos a hacer en este programa para tratar de contestar esa pregunta, el significado de esa relación. Sí. Pastor, no sé si me están oyendo, si el micrófono está prendido. Creo que sí que está prendido. Ajá. Aquí. Pero esta pregunta es tan importante, o sea, este pasaje encierra tantos mensajes tiene dentro de sí. Sí. Que Vamos a cogerlo ahí. Sí, está bien. Sí, la pregunta tiene mucho y el pastor Lepín tiene en mente que puede ser que tengamos que utilizar más de un día, porque este programa es 1 hora aproximadamente, para poder contestar esa pregunta completamente desde el punto de vista bíblico. Entonces, gloria a Dios. ajá, usted estaba diciendo de la importancia que tiene Sí, que hacerlo despacio. exacto. Incluso me gustaría leer exactamente cómo nos llegó esta pregunta, pero antes que nada vamos a ir al Señor en oración para que Amén. sea Él el que nos dirija en esta hora, porque imagínense, nosotros sin Dios nada podemos hacer, nada Amén. que sea de edificación. Amante Dios y Padre, oh Padre nuestro, Señor, dándote gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Señor, este día en que nosotros pudimos levantarnos de nuestras camas, Santo Dios, abrir los ojos y ver, Señor, la luz del día, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu presencia alrededor nuestro. Mi Dios, y gracias, Señor, te damos por tu amado Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Dios, que tú nos has regalado, Señor. Tu Santo Espíritu que ahora vive en nosotros, Señor. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, primeramente para pedirte, Señor, que seas tú con nosotros, Santo Dios, nos debemos a ti. Mi Dios, que todo lo que vayamos a decir en esta hora, Señor, venga de tu palabra, mi Dios, y que seamos edificados, Señor, a través de esta enseñanza bíblica de hoy, contestando estas preguntas. Señor, en este espacio que tú nos has permitido tener a través de las redes sociales, mi Dios. Así es que, Padre, quédate con nosotros, Señor, y que todo lo que nosotros hagamos en esta hora, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos diciendo de que este pasaje encierra tantas verdades, tantas enseñanzas, que no queremos hacerlo así con mucha prisa. Si es posible que nosotros podamos hacerlo de una manera detenida, observando exactamente qué es lo que dice este pasaje,
para que captemos en realidad y podamos contestar esta pregunta. Y me gustaría leerla incluso, pastor, exactamente como nos la mandaron, Sí. que dice, cuando Jesús habló con la mujer samaritana, ella estaba asombrada de todas las cosas que él le decía. Entre ellas, dónde debía alabar a Dios. ¿Estaba Jesús transformando la iglesia con su respuesta en este momento? Y esa es la pregunta que nos ha llegado y es basada en este pasaje de Juan y la cita que ella pone en la pregunta, Juan 4:21. Pero comentaba yo con el pastor y él pues me dio el ok de que podamos leer el pasaje completo, un poquito largo, pero como dijimos al principio, queremos, porque esto es precioso, la palabra de Dios es lo más maravilloso, es la luz que alumbra nuestros días, es la luz que debe alumbrar nuestros días. La verdad. La verdad, la que nos hace libre, y por eso siempre digo que qué maravilloso que ustedes nos permitan entrar a sus hogares con esta palabra preciosa de Dios, que es la que transforma vida, la que es de vida eterna, es comparada con la leche, que nosotros debemos quererla, como así como un niño quiere la leche cuando está cuando es pequeñito. Entonces, vamos a leer el pasaje, lo voy a leer y entonces vamos después a tomarlo desde el principio. En el capítulo 4. En el capítulo 4, no sé si usted, pastor, lo quiere leer. No, léalo. 01:25. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y me llama la atención, pastor, esta parte de este pasaje, este versículo 4, cuando dice que le era necesario a Jesús pasar por Judea. Él sabía lo que iba. El plan de él era llevar el evangelio, ganarse una alma para que pudiera salir del lago de azufre y fuego. Amén. Ese es el corazón de Dios, salvar. Que ya estaba en el plan perfecto de Dios, el pasar por allí. Era necesario que él pasara por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Esta expresión aquí pues nos habla, pienso, de la humanidad de Jesús. Que entendemos que 100% humano, 100% Dios, divino. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y había en aquel tiempo, ¿verdad?, esa diferencia entre los judíos y el samaritano, ¿verdad? No se llevaban. No se llevaban. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, ¿qué ha de venir? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos les rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Wow. Gloria a Dios. Tremendo encuentro. Amén. Un encuentro divino, Amén. planificado por nuestro Señor Jesucristo. Ahí hay bastante material. Exacto. Por eso es la idea de que nosotros tenemos que tomar esto despacio para poder llegar a entender esa conversación que él tuvo, que tiene que ver con la adoración a Dios. Oración a Dios. Y casi siempre para uno desenvolver detalles de cualquier tipo de historia en particular que uno quiera describir y descifrar, es siempre necesario averiguar
en este caso de adorar. ¿Adorar a quién? ¿Verdad? Adorarlo cómo, adorarlo dónde, adorarlo cuándo. Son preguntas que nosotros vamos a necesitar cruzar y analizar, porque para uno adorar a algo o a alguien, tiene que saber qué es lo que está adorando o a quién está adorando. Entonces en este pasaje tenemos, o sea, si nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los que están participando? Tenemos a esa mujer samaritana, Sí, tenemos a Jesús, tenemos los discípulos sí. y tenemos a aquellos a los que ella fue y les dijo, vengan, y vean Los perdidos. los perdidos. Así es. Sí. Hay un gran número de personas. Entonces, Y este encuentro es en Samaria, ¿verdad? Samaria, En- bien en- lejos en- de Jerusalén, En aquel pozo donde de Jacob. generalmente iban a sacar agua. Porque Y fíjate que era las 12 del día, para nosotros la sexta hora. la sexta hora. Sí, exacto, que sí. ellos comienzan la hora a las 6 de la mañana, esa es la primera hora. Y las 12 del día, el sol afuera, es la hora sexta. O sea, que era una hora inusual. Sí, casi ¿Para nadie es en ese momento cerca del desierto. El calor es tremendo, estamos hablando de 95 grados Fahrenheit para arriba. Entonces nadie va a ir a buscar agua a esa hora, pero ella que tiene dificultad en su propia vida, que ha tenido 5 esposos ya, está tratando de salirle huyendo a los comentarios, a los chismes, y que le digan algo, Es mujer, qué posible. clase de testimonio tú tienes. Entonces ella a esa hora va a buscar el agua, cuando ella sabe que no va a encontrar a nadie. Amén. Es importante, pero Cristo no tiene que ver con cuánto tiempo usted tiene que ha estado envuelto en algo que no es agradable a Dios. Amén. Cristo te anda buscando para que hoy tú le digas, Señor, hasta aquí llegue, yo voy a poner mi confianza en ti. Y eso es lo que anda Jesucristo buscando, especialmente en este tiempo de diciembre, pese a la campaña que tiene el enemigo, pese a la pandemia que hay y pese a la carne que nos quiere derrumbar, nosotros podemos decirle a Cristo, Señor, yo voy a poner mi fe en ti. Amén. Y ahí comienza una vida nueva. Y otra cosa que podemos notar ahí, pastor, también es que, o sea, cuando ella le dice a él, se sorprendió, porque como un judío, dice ella, le habla a una samaritana, y a un samaritano, y todavía peor, a una mujer, Sí. porque en aquel tiempo era algo bastante raro, y entonces eso la llena de sorpresa, Sí. que Jesús le pida, incluso le pide a ella agua. Que le dé agua. Y Jesús sabemos que está buscando la conexión, Ajá. o sea, de que ella entre como en su conciencia Ella tenía preguntas exploratorias, exploratoria. tratando de alcanzar su mente para que ella pudiera enfocarse en lo que era importante. Amén. Dame agua. Él sabe que es lo que quiere que ella entienda, cuál es el agua que resalta para vida eterna, que es Él mismo. Entonces le dice, dame agua. Y dice, pero tú no tienes dónde echarla. No, bueno, si tú supieras quién es que te está hablando, tú le pedirías a Él agua y yo te daría el agua. Pero el agua que yo doy es el agua que resalta para vida eterna. Amén. Él dice, dame de esa agua para yo no tener sed jamás. Pero ella todavía está pensando que es una agua que le va a quitar la sed temporalmente. Amén. No sabe que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, la sed interna de ese hueco interno que tenemos, se va a llenar ese hueco y se va a saciar esa sed, se va a saciar esa hambre espiritual y la vida es nueva. Y no importa la circunstancia, tenemos gozo en el corazón porque Cristo vive en nosotros. Y este es un pasaje de los que lleva el mensaje más claro en cuanto a nosotros tener ese espíritu para evangelizar. Exacto. O sea, tanto Jesús buscó este encuentro con esta mujer, que es una enseñanza para nosotros, de que quizás nosotros también debemos buscar, pedirle a Dios cada mañana que nos ponga personas delante de nosotros, para que nosotros podamos llevarle el plan de salvación, para que Exacto. nosotros podamos hablarle del Mesías, para que nosotros podamos mostrarle en nosotros el amor de Dios. Exacto. Y entonces de parte de Jesús está esa actitud. Y después que la mujer, pues entonces, que entiende y Dios la llama, y Jesús la llama, y le cambia su mente, le cambia su corazón, pues ella sale
a decirles a otros, que es una enseñanza también para nosotros de parte de la mujer. Y yo creo que es la primera evangelista que sale de una conversación con Una Cristo conversación con Cristo. y sale a llevar el mensaje. Yo he visto al Mesías y vengan y vean. Y salieron corriendo, pero dice, ya no creemos por lo que tú nos dices, ya nosotros lo vimos. Amén. Y fue algo grande que pasó en su vida. Exacto, se transformó ese lugar. Amén. Amén. Así es. Sí. Entonces, nosotros vamos a necesitar hacer este tipo de preguntas. La primera es, ¿a quién somos nosotros llamados para adorar con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con todo nuestro ser? Y la respuesta a primera vista suena como que bien simple, que esto es fácil. ¿A quién tenemos que adorar? A Dios. ¿Entiendes? Suena simple, eso es bien simple, eso no hay que discutirlo. Pero cuando nosotros llegamos a la profundidad de esa pregunta, nos encontramos que es importantísimo nosotros conocer a quién adoramos. Porque decir la palabra Dios, hay un montón de gente que usan esta misma palabra para algo que no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos en que Dios es el creador del cielo y de la tierra, en que Dios es aquel que murió en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Pero hay gente que consideran que una vaca es Dios y adoran a esa vaca. Hay quien considera que el sol es Dios. Hay quien se considera a sí mismo como Dios y ellos se adoran ellos mismos. Que es extremadamente importante que nosotros sepamos quién es Dios. Exacto. En realidad. Que no nos quedemos ahí en Dios y que sabemos que Él es todopoderoso, pero que escudriñemos las Escrituras. Exacto. Para nosotros saber en realidad quién es ese ser maravilloso, ese que es el gran yo soy, que es infinito, que tiene una mente infinita, que dice la palabra que su grandeza es tan grande que el hombre nunca podrá descifrar la grandeza de Dios. Amén. No es por casualidad que los primeros 4 mandamientos que Dios entregó a Moisés, de los 10 mandamientos, los primeros 4 enfatizan a Dios. Comenzando con, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Comienza, es decir, que es tan importante que el énfasis es en quién es Dios. ¿No, verdad? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder entender que tenemos que conocer quién es Dios, a quién es que vamos a adorar. ¿Entiendes? Y entonces, Pablo nos recuerda que en el corazón de nuestra vida caída, siempre tenemos lo negativo en realidad para honrar a Dios. Eso es lo último que busca una persona, honrar a Dios, adorar a Dios. Todo el mundo anda buscando de todo, pero no tenemos a primera acción ser totalmente agradecido con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que nosotros podamos adorarle por quien Él es. Eso es lo último que le llega a la mente al ser humano, normalmente después de la caída. Entonces, por lo tanto, es imperativo que nosotros como cristianos conozcamos quién es Dios, a quien nosotros debemos de adorar. Y conocerle, porque usted no puede adorar a alguien que no conoce. ¿Me entiende? Entonces, no, y si uno tiene una idea errónea de quién es Dios, podemos estar haciendo cosas equivocadas. Sí. Por ejemplo, lo que usted mencionó, como el panteísmo, que cree que Dios es todo. Sí. O sea, que todas las cosas son que Dios. Todas las cosas son Dios, que ese pino que está ahí plástico es Dios, que un árbol es Dios. Y hacemos un Dios de todo. Y entonces adoran a ese Dios. Ajá. O sea que por eso es que es tan importante entonces estar bien claro de quién es el Dios que nosotros adoramos y al que nosotros le servimos. Sí. Nuestra inclinación básica, fundamental, es adorar a algo. Eso lo tenemos dentro. O a alguien. Lo puso Dios dentro de nosotros. Exacto. Y nosotros muchas veces salimos corriendo para adorar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y nosotros necesitamos saber quién es Dios, el hecho, ¿no, verdad? De quién es Dios, la existencia de Dios, que nosotros sabemos que es bien visible cuando miramos alrededor a través de la creación que nos rodea. Si uno se pone a pensar en nuestra galaxia, ¿no, verdad? Cómo estamos nosotros aquí en la Tierra dando revolución, rotación de 24 horas,
en un día que da la vuelta varias veces y entonces traslación de 365 días alrededor del sol. Oye eso. Y nosotros estamos estables aquí. Solamente un terremoto o un temblor de tierra nos hace entender que nos podemos mover. De lo contrario, estable. ¿Por qué? Porque a donde está la luna, dando vuelta alrededor de la tierra, y el sol donde está, nos mantenemos por la gravedad que Dios ha preparado, que nada se va a salir de su sitio, hasta que Dios nos diga. Entonces, todo eso se requiere un ser trascendente que pueda hacer algo. ¿Me entiendes? Nosotros podemos decir, no, pero yo tengo aquí una Biblia. Esa Biblia se hizo ella misma. Sabemos que no. Entonces, es que la Biblia existe toda la eternidad, desde antes de la existencia de nada. La Biblia existe, no. Entonces, alguien creó la Biblia. Y nosotros decimos, sí. ¿Quién la creó? Sabemos que un ser humano fue que la hizo. Porque las piedras no pueden hacer esa Biblia. Los gatos, los perros, ninguno lo puede hacer. Sabemos que un ser humano la hizo. Tuvo un diseñador. Tuvo un diseñador. En donde quiera que haya un diseño, hubo un diseñador. Pero solamente el primero tiene que ser trascendente porque todo está creado. Y tiene que ser omnipotente, tiene que ser poderoso. Y la palabra de Dios nos dice que en el principio Dios, es decir, que fue Él que creó todo lo que existe. O sea, que la palabra de Dios no trata de explicar, No. Si Dios existe o no. No. La palabra de Dios asume que Él que existe. Dios es. En el principio Dios ya estaba ahí. Los cielos y la tierra. Y esa era la pregunta que toda la vida los científicos, los filósofos han tratado de hacerse, si somos o no somos. Para ser no puede tener comienzo y fin. Entonces no es. Un ser que es no puede tener comienzo ni fin. Y el único que califica para eso es Dios. Amén. Y otra vez estamos haciendo todas estas aclaraciones porque entendemos, es nuestro entendimiento, que debemos conocer realmente quién es Dios. O sea, quién es el que se merece toda la honra, toda la gloria, Amén. Toda la adoración nuestra. Pero para eso tenemos que conocerlo, tenemos que saber Exacto. Cómo es Dios, sus características, su deidad, su poder, su omnisciencia, todas esas Sus cosas. atributos. Para sí. nosotros entonces darnos cuenta Sí. de que el único que merece nuestra adoración es el creador de los cielos y de la tierra. Es bien extraordinario ver cómo la Biblia llama a una persona que dice, yo no creo en Dios. Como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es decir, que él le llama al que dice que es ateo, él le dice, es un tonto, es un necio. Porque él está mirando todo alrededor, se está mirando a sí mismo, él sabe que él no se hizo a sí mismo. Entonces no puede poner su confianza en Dios. Y ahí es donde viene la diferencia, es por fe que nosotros somos salvos, Amén. confiando en Dios. Amén. Y la Biblia revela la naturaleza, el carácter y la obra de Dios. Y podemos pensar una definición de quién es Dios. Y pensar correctamente acerca de Dios es de suma importancia, como estamos diciendo, porque una idea falsa sobre Dios es idolatría. Sí, porque le estamos adorando al que no es. Ya es idolatría, es un pecado. Amén. Tenemos que conocer, por eso es que Cristo enfatizaba tanto. Dice, escudriñen las Escrituras, porque en ella encontrarán la vida eterna. Dice el Salmo 50:21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te responderé y las pondré delante de tus ojos. Y era una reprensión, él hizo eso. Es decir, que hay gente que se creen que Dios es como ellos, que somos iguales. No. Y él le dice aquí, yo he callado, ¿no es verdad? Tú pensabas que tú eras como yo, pero no, te reprenderé, dice él. Y Dios lo hace para que nosotros podamos tener la oportunidad de llegarle a conocer. Porque si no lo conocemos, ¿cómo vamos a adorar al Dios que es? Amén. ¿Entiendes? Tenemos que conocerlo. Y más adelante vamos a ver que Dios lo sabe todo, o sea, que Él es Sí. omnisciente. Y que este tipo de cosas nosotros tenemos que tomarlas personal.
o sea, Sí. y examinarnos en realidad para darnos cuenta si nosotros de verdad entendemos quién es ese Dios en que nosotros adoramos y si Sí. nosotros de verdad estamos adorando no a otra cosa, no a otro, sino al Dios verdadero, Amén. al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y al Dios que nos salvó a nosotros. Amén. Cuando entramos a conocer a Dios, tenemos que conocer su naturaleza. Y nosotros podemos decir, oye, estoy en un problema enorme, he cometido un error y no sé cómo salir. De repente Dios en su misericordia nos abre puertas, cierra puertas, nos saca del hoyo donde estábamos y de repente vemos la bonanza, vemos la bendición de Dios. Entonces, wow, ¿qué pasó? Ahora salimos del problema y ahí vemos nosotros la misericordia de Dios. Esto es la naturaleza de Él. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocar. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es uno, pero existen tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo también lo enfatiza en el mismo Nuevo Testamento. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces ahí vemos el Dios Trino, Jesucristo el Hijo, el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Dios Padre hablándole desde el cielo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El que vino como el segundo Adán para hacer el trabajo que el primer Adán no pudo hacer. Falló. Entonces Jesucristo vino a vivir como un ser humano y dar su vida en rescate por todos nosotros que hemos pecado. Eso es tremendo. Entonces, en su naturaleza, ¿cómo es Dios? ¿Tiene un límite? Dios no tiene límite, Él es infinito. Imagínate que nosotros vemos cómo él dice, a veces se encuentran con unos hoyos negros, que son una estrella que se desapareció y el lugar donde estaba se queda como en vacío, un vacío. Y es decir que todo lo que existe en el mundo va en una dirección, todo va caminando. Y nosotros a medida que vamos siendo capaces de ver más allá, vemos que hay un montón de estrellas ya que han pasado hace mucho tiempo, ¿entiendes? Y nosotros ahora es que la estamos viendo. Entonces nosotros podemos ver lo grande que es el universo y Dios fue que lo hizo todo. Entonces Dios tiene que ser infinito para poder ser trascendente a eso, todo lo que existe. Mira cómo dice, hablando de la naturaleza de Dios, en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir que Él es que cubre todo. Por lo tanto, tiene que ser infinito. ¿Cómo sabemos que nunca tendrá un fin? Es inmortal, dice ahí. Él nunca morirá. Él es Dios. Nosotros sí tenemos un comienzo y tenemos un fin. Por eso que nosotros no somos Dios. A veces nosotros nos buscamos unos líos grandísimos en este mundo, llevando una carga enorme que no debemos llevar porque creemos que nosotros somos capaces de resolver todos los problemas que nos encontramos. Y ahí es donde se necesita poner nuestra confianza en Él. Por eso es que Jesús decía, cuando tú te sientas cansado, cargado, que no puedes más, ven a mí que yo te voy a dar descanso. Pero nosotros es lo último que hacemos. Tratamos por todos los medios de resolver el problema que tenemos, cuando lo primero que debemos de hacer es ir donde Dios con el problema que tenemos. Señor, ayúdame a resolver esto. Pero no lo hacemos, no. Queremos tratar porque creemos que nosotros somos capaces. Y por eso es que la palabra nos llama a nosotros a que dejemos que la misma palabra transforme nuestra manera de pensar. Amén. Porque esas promesas de Dios, Él no lo dice por decirlo simplemente. No. Es la verdad. O sea, pero es la parte nuestra, optar, o sea, coger, practicar lo que dice la palabra de Dios. O sea, nosotros cuando
volvemos y repetimos lo mismo. Muchas veces yo repito lo mismo, pero cuando vemos en situaciones difíciles, que nosotros podamos recordar la palabra de Dios, que por eso es que tenemos que conocer a quién es que nosotros estamos adorando. Amén. Y la responsabilidad incluso que tiene Dios de guardarnos, de protegernos a nosotros, porque Él dice que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Él. Amén. Y que Él está vigilando y que Él está cuidando. Pero muchas veces nosotros tenemos que optar por ser obedientes. Y ahí es que está la verdadera adoración, Sí. cuando nosotros somos obedientes a la Sí. palabra de Dios. La única forma de que Él acepte esa adoración. Porque en desobediencia no hay ningún tipo de alabanza que podamos hacer que Dios acepte. ¿Entiendes? Parte de la naturaleza de Él, no solamente que es infinito, pero también Él es incomparable, no hay otro. Amén. Segunda de Samuel 7:22 dice, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces, no hay otro. Él es único. Por eso es que Él dice en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que no podemos hacer un ídolo. A veces hacemos ídolo hasta de un familiar, de un cantante, de un jugador de pelota, un jugador de soccer. Hacemos ídolo y lo consideramos como que eso es lo más importante en nuestra vida, cuando debe ser Dios. Porque Él dice que no hay otro como Él y Él es el único Dios. Todos los demás dioses lo inventamos nosotros. A veces hay gente que hasta hacen una estatua y le dice que es un Dios. Aarón hizo una estatua de un becerro y que este es el próximo Dios que vamos a tener. Pero él fue que lo hizo con las manos, con los aritos de los hombres que usaban en esa época, aritos de oro. Y mirando cómo en la historia de la redención, cómo Dios ha venido revelándose al hombre en una manera progresiva hasta que llega a su máxima revelación en la persona de su Hijo Jesucristo, Sí. para que nosotros realmente conozcamos a Dios, para que, Sí. que si nosotros queremos conocer a Dios, miremos a Cristo, Amén. miremos a Cristo. Y dentro de esa naturaleza, solamente que es infinito también, pero Él no cambia. Nosotros cambiamos, que a veces parece que somos personas con doble personalidad. Hay quien le llama bipolar en psiquiatría. Un ratico contento con uno, al otro, en la próxima hora ya una guerra, es un pleito, es un problema enorme. ¿Qué fue? Un cambio de ese sentimiento tan rápido. Dios no cambia, Él es inmutable. Mira cómo dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque que Él es misericordioso. Si Él lo hubiera cambiado y Él de repente alguien hace algo malo y se aira y quiere hacer una destrucción, no hubiera quedado nadie ya. Pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nos da otra oportunidad. Él es un Dios de segunda oportunidad. Y estas cosas que estamos diciendo, ustedes que están ahí en sus casas y que están compartiendo con nosotros, quizás están sentados ahí oyendo lo que nosotros estamos diciendo, pero es para que todos la analicemos y realmente captemos lo que la palabra de Dios nos está mostrando acerca de quién es Dios. Todos estos atributos que nosotros estamos mencionando, nadie más puede decirlos. Sí. Son personales de Él. Son personales. Esos no son los que Él comparte. Dioses que se creen dioses por ahí pueden decir que crearon los cielos y la tierra, que nos creó a nosotros mismos. Sí. Y miramos entonces también la complejidad de cómo nosotros estamos compuestos. Usted que es médico sabe cómo funciona todo esto, el cerebro y todas esas cosas, los diferentes sistemas que tenemos nosotros y cómo trabajan de una manera perfecta en el sentido de que cada órgano hace el trabajo que tiene que hacer y cómo funciona todo. O sea, la complejidad del mismo cerebro, que es algo increíble. Que no se puede ni ver. Cuántas células tenemos en el cerebro. Sí. Sí. No, O sea, eso que es todas tremendo. estas cosas
solamente Jehová, solamente el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Sí. Son Y esos atributos son de- personales son de él, personales de él. de ser infinito, incomparable. Pero otra cosa que él es, y es que él está en todas partes. Ujú. Él está en todo lugar. Entonces, el Salmo 139, del verso 7 en adelante, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, que él en todo lugar, él está. Ahí no hay nada que pueda acontecer que va a tomar a Dios de sorpresa. Y esos atributos son grandes. Y darle uno mente a eso. Por ejemplo, Dios está aquí con nosotros. Ajá. Dios está en China en este momento. Sí. Dios está en la luna. Ujú. Dios está en el sol. Sí. O sea que no hay un lugar donde Dios no esté. Él está en todas partes. Y creo que ahí es que está la confusión del Sí. panteísmo, que ellos piensan que Sí. Dios es... Pero el que está es en todo todo. sitio es Dios. El que está en todos los Ajá. sitios es Dios. Pero no, ellos no pueden entrar. Amén. La otra cosa es que Dios todo lo conoce. Él es omnisciente. Todo Él lo sabe. No hay una cosa que se pase de la mente a Dios. Como que le cogió de sorpresa. Ay, mira, el coronavirus. Dios no sabía esto. ¿Cómo va Dios a permitir eso? Oh, sí. Dios lo permitió porque Él sabía lo que había. Como que Dios va a decir, ¿qué voy a hacer ahora? Porque ahora la gente van a decir, pero ¿y cómo es posible que en un tiempo como este, un grupo de científicos encuentren por primera vez una vacuna para el coronavirus? Pero antes no existía. Duró 16 años el HIV del SIDA y no se encontró una vacuna. Y ahora que iba a agarrar el mundo entero, porque como está llegando el tiempo de la gran tribulación por ahí, que cuando la iglesia se va, ¿entiendes? Entonces el apocalipsis se acerca y Dios quiere, señores, miren lo que está pasando. ¿Se imagina lo que va a pasar cuando vengan 15 virus diferentes y que se necesite un año para cada uno para poder resolver, buscando solución? No va a haber. Y entonces la tormenta y toda esa cosa. Dios está diciendo, ahora es el momento que yo quiero que ustedes abran los ojos. Ustedes no son ninguno poderoso, nada. Con cualquier cosita, con un virus que es invisible, se puede acabar el mundo de gente. Puede desaparecer todo el mundo en cuestión de un mes o menos. Entonces nosotros creemos que nos la sabemos todas. Y de repente no hay nada que podamos hacer. Tenemos que andar con una mascarilla para evitar respirar lo que el otro está tirando. Eso es serio. Entonces no queremos reconocer que Dios nos está dando una oportunidad para que podamos entender lo que nos rodea, lo que está ocurriendo. Él quiere que cada uno de nosotros pongamos nuestra fe en Cristo para que se salve nuestra alma. Porque el cuerpo se va a morir y sabemos con qué facilidad se muere una persona. Y es importante también que nosotros reconozcamos de que nosotros no podemos conocer a Dios a menos que Él lo permita, o sea, a menos que Él sea el que nos lleve a ese conocimiento. Por eso es que dice, o sea, que tiene que venir de afuera, de la dimensión de Dios. Por eso es que dice la Biblia que estas cosas han de discernirse espiritualmente. O sea, que tienen que venir de Dios para nosotros poder creer realmente en ese Dios todopoderoso que nos ama de tal manera que una de las cosas que a mí más muchas veces me pregunto cómo es que es Dios tan grande, tan majestuoso, tan alto, se Sublime. interesa de una manera personal por cada uno de nosotros. Así mismo. Que Personalmente. Personalmente. Así mismo. Que lo hemos ofendido, que lo hemos llevado a Jesús a la cruz. Sin embargo, Él nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Amén. Y eso siempre me ha impactado a mí en mi vida. O sea, pregunta eso, porque es incomprensible. El profeta lo dijo, dice,
¿quiénes somos nosotros, los seres humanos, para que tú te acuerdes de nosotros? Eso es grande. Y entonces gente como nosotros, pecadores. ¿Cuántos fueron que pecaron de los humanos? Por cuanto todos pecaron. Ay, 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 ay. Es serio. Entonces, fíjate que también, no solamente que Él es infinito, incomparable, pero Él también tiene todo poder y autoridad. Nadie más tiene todo el poder. Apocalipsis 19, 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Amén. ¿Te imaginas la importancia que tiene conocer a quién es que nosotros vamos a adorar? ¿A quién que nosotros debemos de adorar? ¿A quién estamos adorando? Tenemos que conocerlo, quién es. Ese es el Dios cuya naturaleza es infinito. Él es incomparable. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ese es el Dios, esa es su naturaleza. ¿No, verdad? Me estoy loco por oír lo que usted va a decir con relación a su carácter. No, y queremos seguir haciendo énfasis en el carácter de Dios, o sea, para que esa sea la base de cuando más tarde Jesús nos conteste esta pregunta de cómo y cuándo debemos adorar a Dios. Exacto. O sea, porque eso es la incógnita de la pregunta esta que tenemos para hoy. Sí. Y que si Jesús estaba cambiando, como dice aquí, con esta idea, estaba Jesús transformando la iglesia con su respuesta que le dio a la mujer samaritana. Entonces, Él es justo. También es. Eso es parte de su carácter. Amén. Dice Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Wow. O sea que Jesús vino y celebramos en este tiempo el maravilloso, esa maravillosa acción de Dios de que Jesús naciera como un ser humano. Y eso, ese es el tema de este mes. Creo que ese es el tema en el martes de oración. O sea, de que este tiempo que nosotros celebramos no es acerca de nada, es acerca de Jesús. Amén. Es acerca del regalo tan grande que Dios nos ha hecho a nosotros y que muchas veces con todo el movimiento del comercio y el movimiento del mundo, muchas veces pues tendemos a olvidarnos de cuál es verdaderamente el significado de las Navidades. Entonces Él vino. El que está cumpliendo años debe de ser, si le estamos celebrando un día de nacimiento, deberíamos de celebrarlo al que cumple el año. Pero aquí todo el mundo lo está celebrando, pero casi todo el mundo se olvida que es Cristo el que cumple años. Él nació en un tiempo como este y la celebración es Navidad. Esa es la celebración. Christmas, me gusta como dice en inglés, porque la palabra más es celebración en inglés. Y le dicen Christmas. Pues más es celebración. ¿La celebración de qué? De Cristo. Cristo es la Navidad. Amén. Y ahí debemos de tener el enfoque. Está bueno eso. También dice la palabra que Dios es amor. Tremendo carácter. Bueno, incluso Dios es amor. Y cuando nosotros mostramos amor, estamos mostrando a Dios. Porque Dios es amor. Es decir, no es que Él tiene amor, sino que Él es amor. Él es amor. Dice Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Wow. Por medio de la fe. Y las dos cosas son de Dios. Amén. La gracia es de Él, la fe es de Él y nos dio la oportunidad de usar la fe para ponerle en Cristo. Amén. Qué bendición de Dios. Gloria a Dios. Sí. Dios es veraz. Dice Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Amén. Dios es santo. Dice Primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Wow. Es decir, que cuando alguien dice, llegó una pandemia al mundo, eso fue Dios que lo mandó. Dios no la manda, Dios está haciendo la vacuna para quitarla. Pero esas cosas que son malas no vienen nunca de parte de Dios. ¿Cómo es que dice ahí? ¿En cuál de los pasajes? Dios es luz, en el 1:5 de Primera de Juan. Ajá. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Nada que sea negativo existe en Dios. Nada. Todo, es más, Dios usa todo para bien. Hasta las cosas negativas que hacemos nosotros, la utiliza para hacer bien. Hasta eso llega Él. Es tremendo. Es como una vez vi a un anuncio de un niño tratando de tocar, que salió corriendo desde la mano de la mamá y subió a la plataforma y se puso a darle a un piano, tin, tan, tin, tan. Y el especialista de eso, el artista que iba a tocar el piano, lo ve y le dijo, sigue ahí, sigue ahí. Él está dando sin ningún tipo de ritmo, no hay nada, pero él usó eso y convirtió eso en una tremenda melodía. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que Dios hace con nosotros. A veces cometemos fallas y Él usa eso y le pone su melodía y lo convierte en una bendición. Así es que Dios. Entonces, Él es veraz. Él es veraz. ¿Qué más es Dios? Dios es compasivo. Wow. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Wow. Eso hay una de las cosas más difíciles que tenemos nosotros en el ambiente del pastorado, y es cuando nos encontramos con alguien que ha perdido un ser querido. Uno quisiera poder tener la capacidad de traerle conforte a ese corazón de esa persona que se siente abrumado totalmente con un luto que está por encima de todos los pesos del mundo y que uno quisiera ayudarlo, pero uno se da cuenta que uno tiene limitaciones. Pero qué bueno es recordarse uno que Dios tiene compasión y que Él es el que es capaz de tener esa consolación y consolar un corazón que está totalmente destruido. ¿Entiendes? En ese momento, ahí es donde Dios viene. Y una madre que pierde un hijo que pierde una madre, un padre, ahí es que viene Él a traer conforte a ese corazón, a esa alma. Y Él es el único que lo puede hacer. Y quizás hay alguna persona en este momento que está compartiendo con nosotros en este tiempo y está pasando por una situación difícil. Y como dice usted, que se nos hace a uno, incluso dice la palabra que cuando en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, un hermano está dolido, pues todo el cuerpo se duele. Sí. Sin embargo, tenemos la palabra de Dios para traer conforte. Y eso es lo que este estudio quizá en este momento te está trayendo a tu vida, de que el conforte viene de parte de Dios. O sea, que pongamos nuestras cargas, esa situación que quizás tú estás viviendo en este momento, que se la entregues a Dios de una manera decisiva. Tú digas, yo voy a confiar en Dios y no puedo con esto, Señor, ayúdame. Y créeme que Dios está con los oídos abiertos. Amén. Cuando nosotros venimos delante de Él con el corazón así, abierto delante de Él y expresándole cómo en ese momento nos sentimos. Y por eso es que aquí nos está diciendo, o sea, que Dios es amor, que Dios es un Dios compasivo, que Dios se duele con esa situación de tristeza que quizás tú estás enfrentando en este momento. Eso es bien importante, porque en estos días, wow, hay muchas personas que están ahora mismo teniendo familiares en el hospital con esto del COVID-19, que no saben qué va a ocurrir, que no tienen a veces ni comunicación, no pueden verlos, no pueden hablar con ellos. Se hace bastante difícil y es una desesperación que a veces, imagínate,
una esposa con el esposo en un hospital y con niños en la casa y ella no sabe qué va a hacer y ahí es donde viene Dios y entra. Amén. Porque estamos viviendo en un mundo que lo más natural es que una persona fallezca y eso es lo que estamos todos destinados, que todos vamos a morir. Y se está haciendo más común cada día, o sea, según está creciendo el número de casos, Sí, pues está siendo más común. Personas que tienen un familiar o ellos mismos están afectados, como usted dice, un tío, un primo, un hermano de la iglesia, sí. porque, o sea, que está, y el pueblo de Dios tiene que estar orando. Yo estaba pensando en estos días que el pueblo de Dios tiene que estar orando, orar más, interceder. La palabra nos llama a nosotros a interceder por aquellos. Qué bonito fuera ver más personas por ahí afuera que creen en ese Dios todopoderoso, estar orando sobre una persona para que Dios, su misericordia, mire la situación de esa persona. De un grupo pueden darle la vuelta alrededor de la iglesia donde ellos van y a una distancia de 7 pies uno de otro, orando, intercediendo por todos los miembros de la iglesia. Me pueden hacerlo, mantener la distancia con su mascarilla y orar. Hasta un grupo de 20, 30 personas alrededor de la iglesia, nada más caminar. Y no hay que tener un título de No, teología para orar. no. Eso es pedirle a Dios de Exacto. corazón y reconociendo, que es una adoración a Dios Sí, también eso. sí. Cuando nosotros oramos a Dios, con los martes de oración, cuando estamos aquí, es adorando a Dios. Amén. Porque estamos viniendo delante de Él, sabiendo que Él es el Todopoderoso y que dependemos de Él. Amén. Y que Él es maravilloso, que Él es todo amor, que Él es compasivo, que Él es su misericordia es nueva cada día. Pero el pueblo necesita estar orando. Todo el tiempo. Él es también todo el tiempo usando su misericordia. Misericordia. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Wow. No podemos decirle, no, pero mira, fulano no me cae bien porque no lo ayude. Él tiene misericordia de quien él tenga misericordia. Y el que uno menos cree, porque hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, porque si Dios es capaz de perdonar a fulano que me hizo tanto daño, oye eso, es decir, que son personas que no conocen el carácter de Dios, su naturaleza. Él por naturaleza le va a dar una oportunidad a aquel que no la merece. Y eso es tener misericordia. Darle una oportunidad a aquel que no merece esa oportunidad. Mira lo que pasó con el profeta, que él lo mandó para que fuera a Nínive, ¿verdad? ¿Y qué hizo el profeta? Se fue para el otro lado. Nosotros, si alguien nos hace una cosa así, si es un trabajo, lo botamos seguido porque no nos obedeció, ¿verdad? Pero Dios le dio otra oportunidad, ¿verdad? Y es así, Dios sigue siendo el Dios de segunda oportunidad. Amén. Pues creo que estamos arraizándonos y construyendo una base sobre quién es Dios. Para que más adelante, posiblemente el próximo jueves, nosotros podamos entonces entrar de lleno a contestar esta pregunta. Pero queríamos... Bueno, completaremos quién es Dios la semana que viene. Okay. Sí, porque cuando vemos a Dios con esa misericordia, demuestra que Él está saturado de su gracia. Y Él dice, por gracia nosotros somos salvos, por medio de la fe. Y eso, la gracia, no es de nosotros, es un don de Dios. Y nosotros sí la semana que viene podremos hacer eso. Pero no podemos olvidarnos que Dios va a juzgar el pecado. Y nosotros tenemos chance de arrepentirnos, poner nuestra confianza en Él y todos nuestros pecados son borrados por Él. Entonces, es importantísimo que podamos entender eso para que podamos hacerlo. Y la semana que viene seguiremos reconociendo, por ejemplo, hemos conocido el hecho, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. La semana que viene vamos a tener que seguir con la obra de Dios, es decir, que son todas las cosas, todos los ingredientes que nos van a ayudar a conocer quién es Dios totalmente, cómo es Él, quién es Él. Y cuando lo conocemos,
y vamos a adorar a Dios, ya nosotros vamos a tener un conocimiento exacto de quién es Él y entonces lo que se requiere para adorarle como Él se merece, Eso en es. espíritu y en verdad. Esa es la idea. Esa es la idea. Gloria a Así que Dios. por eso creo que es buena idea de que lo hagamos despacio. Y aunque coja 2 o 3 semanas, el caso es que la gente que nos escucha puedan captar la lección completa y que puedan utilizarla con familiares, que se la aprendan y que puedan compartirla con otros. Amén. Amén. Está bueno. Pues no sé si usted quiere orar. Sí, Una vamos a oración orar. y- Hay unas cuantas familias en la iglesia, aquí en Primera, que me han dejado saber que tienen familiares, una hermana que tiene su padre que está enfermo y está en otro lugar. Tenemos personas que están pasando por momentos difíciles y queremos pedirle a Dios, amado Dios y Padre, Señor, tú que conoces, tú eres omnisciente, Señor, y conoces todo lo que hay en nuestras vidas, conoces lo que hay en nuestros corazones, nuestras mentes. Padre, mira esas personas que en este momento necesitan de tu consolación, Señor. Sé con ellos y tráele confort a sus almas, Señor, a sus corazones. Oh, Señor Dios, y ten misericordia de este mundo que se va desapareciendo de todo lo que es bueno, buscando sus propios beneficios temporeros y no buscando la vida eterna que tú ofreces, Señor, a través de Cristo. Ten misericordia. Usa esta gracia tuya para con todos nosotros. Y que todo lo que nosotros hagamos, Señor, ayúdanos que siempre sea para traer gloria a tu nombre. Nos vamos, no pero de tu presencia, sino de aquí, de este programa, Padre, pero llévanos donde quiera que vayamos y a todos los que nos escuchan, para que nos lleve con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen una feliz noche, Muchas que Dios les gracias. bendiga.